Porque justo estoy en el trabajo. Ah, por tema de trabajo tengo que venir acá, qué sé yo, pero es solamente este fin de semana y el siguiente. A partir de las 10 tengo que abrir el local, digamos. Pero más allá de eso, o sea, tal vez a las 10 en adelante no esté tan activo, pero porque entra alguien a pedir algo. De una, no hay problema. Gracias por avisar. Vos tranqui, no hay drama. Este, y por el mientras, ponele, eh, como te había comentado, esta clase, como la clase pasada, o sea, hoy ya vamos a ver cosas que tal vez no hayan visto previamente con respecto a Python. O si las vieron, se las cruzaron. Nada, se las cruzaron. Pero ya después nosotros vemos paradigma orientado a objeto, la clase que viene, que la clase que viene va a ser más o menos lo que vimos en Python 1, pero más detallado. eh, y después las siguientes paradigma orientado a objeto también, pero ya todo lo que no hemos visto, digamos. Entonces, eh, por el mientras, de nuevo, va a ser más como muy teórico estas primeras clases, así que y más tranqui por ese lado, así que no hay drama. De Ocultar una. esto. Y bien, podemos ir arrancando. Buenas chicos, ¿cómo les va? Nosotros vamos a ver hoy lo que es programación funcional. De hecho, ya como vos, Pablo, conocés, en Python 1 habíamos visto lo que era programación funcional, que era otro paradigma a la hora de programar, que es todo un enfoque en donde nosotros planteamos con ciertas herramientas cómo nosotros vamos a encarar los problemas. Bueno, vamos a hacer lo mismo en esta clase, solo que vamos a ver un par de herramientas para ver cómo es el mejor approach posible a la hora de hacer programación funcional, conociendo distintas herramientas que ofrece Python y el por qué es tan bueno utilizarlas. Este, mm, pero bueno, por el mientras, entonces nosotros vamos a hacer un breve repaso a lo que ya conocíamos de programación funcional, cómo es el definir una función, a diferencia de función y procedimiento, cositas varias. Ya después, cómo nosotros documentamos una función y cómo nosotros utilizamos lo que son las type annotation de Python, cómo nosotros podemos definir parámetros adimensionales, em, en el sentido de que nosotros, hasta el momento, como nosotros trabajamos con las funciones, tenemos que decirle, nosotros necesitamos parámetro A, parámetro B, parámetro C, o parámetro A nada más, o parámetro A, B, C, D, E, F, G. Y nosotros lo tenemos que definir explícitamente qué parámetros nosotros necesitamos. También existe la posibilidad de que no necesariamente tengamos que definirlos trabajando con una estructura dinámica. Pero bueno, ahí se me escucha bien, Pablo, porque yo escucho cada 5 segundos que hace el puf, puf del aire, Sí, sí. pero es ¿Está por... mi micrófono activado? ¿Haciendo eco No, o...? no, Ah, no, 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 es mi micrófono que lo tengo acá pegado en la boca. Este, ahí se escucha bien. sí, está perfecto. Bárbaro. Ahí está mucho mejor, me lo subí hasta la nariz, así que... Em, Después, bueno, vamos a ver lo que son las funciones anónimas, lo que son los decoradores y ya otros métodos funcionales que son métodos primitivos a la hora de trabajar con lo que es programación funcional. Así que todo este lado le vamos a exprimir todo lo que le podemos sacar del jugo a la programación funcional. Primero lo primero, ¿te acordás? ¿Qué te acordás de lo que es funciones? ¿Qué te acordás en general de lo que hayamos visto de Y funciones? por lo general permitía mecanizar, por así decirlo, procesos que tenés que hacer muchas veces para no tener que volver a repetir el código. Es como, a ver, depende cómo lo definas también, porque si haces una función muy específica ya no te sirve. La idea de las funciones es que sean tareas generales que vos puedas mecanizar para poder no ralentizar tanto el código, digamos. Está buenísimo, está perfecto. Y tal cual como vos decís, nosotros a la hora de trabajar con programación funcional,
lo que buscamos son dos cosas. Sí, dos cosas. Por un lado, esa cierta independencia, que nosotros podamos agarrar y trabajar con una función en cualquier contexto, agarramos esa porción de código que para nosotros no es útil acá, y la utilizamos en otro contexto donde también va a ser útil. Entonces podemos agarrar y mover las cosas utilizándolas cuando nosotros las necesitemos realmente en cualquier contexto. Y por el otro lado, que eso es lo piola que vos me estás diciendo también, el que podamos hacer esa estrategia de agarrar, moverla y que no rompa nada porque es algo independiente, es algo modular, que sacamos esa fichita, la podemos clonar y ponerla en otro lugar, también es la posibilidad que es reutilizable, que tenga un sentido que nosotros podemos sacarla y ponerla en otro lugar. Esa, ese grado de independencia que tenemos en nuestro código y ese grado de flexibilidad, ese grado de reutilizabilidad, creo que lo dije bien o mal, eh, es lo que nos garantiza el buen uso de una función. Si bien que hice una buena función, si la puedo mover en cualquier lado y no rompe. No depende de variables globales dentro de este archivo y solo funciona en este contexto. Y siempre entonces tenemos que pensarla como tal. Siempre se puede trabajar de esta forma. Siempre se puede trabajar de forma que sea lo más reutilizable posible. Este, y ahí viene también otra palabra que estás viendo ahí en pantalla de lo que es pequeño y manejable. Nosotros, ¿qué pasa? Justo ahí habías dicho una cosa que era ralentizar el código. Nosotros siempre terminamos ejecutando la misma lógica. Si vos estás diciendo que para tu programa vamos a trabajar 40 líneas de código para poder resolver un problema, e incluso si estás trabajando con programación funcional, lo estás descomponiendo en partes, pero al final terminas ejecutando la misma lógica si la lógica que planteaste está bien. Después vos ves a la hora de optimizar tu código si tal vez acá te convenía utilizar tal estructura de control o no, acá te convenía directamente cortar con un return o literalmente ejecutar todo hasta el final. Eso ya queda que lo veas por ese lado. Pero lo que está bueno acá en ese sentido es que vos tenés la posibilidad de un gran problema, partirlo en pequeños subproblemas, y esos pequeños subproblemas también los puedes partir y partir y partir y partir en pequeñas porciones, a modo tal de que si vos, por ejemplo, estás trabajando para crear una calculadora, las funciones que vos tengas para calcular, puedas ir viendo cada parte y ver qué cosas se repiten en cada parte, a modo tal de que vos creas una nueva función que puedas consumir en cada una de esas partes. Entonces siempre puedes llevarlo un poco más granular a tu programa, siempre ir un poquito más al hilo, al hueso de lo que es el problema. Y antes de seguir, ¿te acordás la diferencia entre función y procedimiento? Si la función me devuelve una variable, el procedimiento no me devuelve variable, digamos. Es algo que sucede, se hace, como imprimir algo en pantalla, por ejemplo, pero no me devuelve algo al final de la función. Está perfecto, pero no es explícitamente me devuelve una variable, me devuelve a mí un dato. Acordate de lo que hablábamos la clase pasada, en donde nosotros las variables, nosotros nada más la utilizamos para hacer referencia a memoria, pero las funciones acá, acá cuando siempre están retornando, retornan un dato, que después ese dato lo podemos utilizar en algún contexto de manera dinámica, que después de usarlo desaparece y es con toda la intención del mundo que lo haga, o bien nosotros lo buscamos preservar en memoria y ahí definimos una variable para que pueda apuntar a este dato. Y no es que se haya utilizado nada más, se consume y ya está. Pero de ahí lo que me dijiste está, pero perfecto, es muy bueno el ejemplo. Em, bueno, dicho eso, llega esta parte que está piola. Como vos me dijiste que estás, que vas a estar ocupado en algún momento y no puedas responder, voy a intentar reducir las preguntas lo menos posible y ir directamente al grano explicando cada uno de los conceptos. Em, Gracias. igualmente, vos frename si hay alguna parte en donde te hayas perdido. eh,
me resirve. Eh, ya sea por micro, si es necesario por chat, cada tanto lo voy a estar fijando. De una. Y de hecho, yo ya asumí que somos nosotros dos. Bien, acá vamos a trabajar entonces con uno de los términos que de hecho ya lo estábamos conociendo en Python. Si vos te fijás, cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, conocíamos dos funciones que la hemos quemado en todo el curso pasado, que eran el input y el print. Y eran dos claros ejemplos de una función que devolvía un dato, que era aquí el, el input, que siempre me devolvía un string, y una función que me devolvía nada. Y lo voy a expresar así en toda la clase porque ya nosotros conocíamos que los procedimientos per se en Python no existen porque no siempre están devolviendo algo, siempre devuelven un dato. Ahora que ese dato que estén devolviendo representa la nada, esa es otra cosa. Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo con el print y con cualquier función donde no, de manera explícita, no le digamos que haga un return. Entonces, y ese era en este caso acá en el print que hacía algo nada más. Ahora, nosotros, cuando yo les había mostrado, mira, con una función o lo que vos definas, con una función que nosotros trabajemos que ya existe, tenemos la posibilidad de ponerle el mouse sobre la palabra y que al toque me muestre cómo está definida la función, qué tipo de dato devuelve y una descripción de la función. Todo esto que nosotros tenemos definido acá no es que mágicamente existe o porque es una función propia de Python, em, queda explícito nada más en estos casos y ya está. De hecho, nosotros cuando podemos crear nuestras funciones propias, podemos replicar cualquier cosa que ya de por sí las funciones em, que existen predefinidas en Python disponen. Y esto se logra gracias a los docstring, que son los strings que nosotros definimos después de definir la función. Acá en el intermedio previo a definir la lógica del código, nosotros vamos a utilizar comillas triples para definirles algún mensaje. Esto con toda la intención de que no solo vos sepas de qué trata la función, de qué trata la lógica, porque vos la creaste, sino que puedas dejar alguna constancia para que alguien que vaya a utilizar tu función sepa para qué es y qué necesita y qué va a devolver. Son las tres cosas obvias. Un breve resumen de lo que hace, una descripción de qué tipo de datos recibe la función y de qué tipo de datos devuelve. Con toda esta pequeña explicación, nosotros podemos ya seguir de manera directa a programar la lógica y ahí ya lo que es nuestra función sigue siendo una cajita negra. El día de mañana que la quiera utilizar, no necesita sentarse a leer el código, solo necesita que esta cajita, que ahora está rotulada con una descripción de lo que hace, que viene como un medicamento con su prospecto, leer el prospecto y decir, ah, mira, hace esto, piola, listo, ve si te conviene o no. Y es tan sencillo como eso de definir los strings. De hecho, acá ya tengo un ejemplo. Permíteme que lo busque. Acá, acá tengo ya un ejemplo. Esto, de hecho, por ahora voy a cortarme unas cositas que nosotros no estamos viendo. Que son esto, aquí y esto. Listo. Nosotros tenemos acá definida nuestra función. Simple, básica y sencilla. Y al poner el mouse acá, como ves, me dice que está la function ta 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 esto, y me dice que suma dos números, me devuelve como argumentos, em, perdón, que recibe como argumentos el parámetro A, que es de este tipo de dato, y esto es tal cual como yo lo he definido acá. Nosotros tenemos una estructura por la cual estamos sí en este formato, como puedes ver, porque al toque me lo toma como textos enriquecidos. Me muestra ya la información mucho más organizada, mucho más bonita. Yo literalmente me podría quedar en esta parte y ya es totalmente válido. Un docstring, en el momento que vos lo pones entre comillas dobles, previo a toda la lógica del código, ya está, cumple.
Lo piola y lo que se suele hacer es seguir este formato, que es un formato de las buenas prácticas de la documentación de los strings, que nosotros lo estamos utilizando así. Este, este estándar de Python, si vos llegás a escuchar sobre los PEP, esos son los estándares de Python a la hora de trabajar. Si vos te vas a la documentación oficial de Python, existen un montón de definiciones de estos. PEP 257, el PEP 20, por ejemplo, que lo habíamos visto en la clase pasada, en donde estaba el Zen de Python. Y así como otros, hay un montón de las reglas que Python tiene que seguir para tener un buen código. Este, y como ves, yo ya acá poniéndotelo en un breve resumen, son como nosotros lo vamos a detallar, cómo va, dónde se pone, que es tal cual como lo tenemos acá. De un formato básico, piola y sencillo para poder trabajar. Hay gente, y acá le voy a dar un pequeño comentario sobre esto. Hay gente que cree que los comentarios en un código, ya sea esto de documentación, no están buenos. Porque, ¿qué pasa si hoy por hoy la función está así? El comentario refleja la lógica del código y está perfecto. Ahí está bárbaro, está muy bien. Lo trabajaste vos y vos lo entendiste que la lógica que yo puse está tal cual lo que define acá el docstring. Pero el día de mañana tal vez vos no lo hagas, sino otra persona tenga que modificar esa función, ya sea porque vos te fuiste de la empresa o te tocó hacer otra cosa. Ahora, cuando esa otra persona vaya a modificar el código, debería también modificar el docstring para que esté totalmente alineado con la lógica que cumple esta función. Si no lo hace, ya queda un comentario que no está a la par acorde con lo que es la función. Por ende, a veces esto se lo termina tachando como sobredocumentación, pero yo no lo creo así. Para mí está bueno tenerlo, sí, porque hay muchas funciones que o son tan grandes que vos la lógica te tenés que tomar tu tiempo para entenderla, y este tipo de ayuda a memoria ya te son sumamente útiles si vos tenés que trabajar dentro del código tal cual. Este, y ya de por sí, si no lo tenés que hacer, ya al menos entendés para qué son y ya lo podés utilizar también en tu contexto. Entonces, la buena práctica te obliga a que siempre tengas que estar corrigiendo esto, sí. Y además es incluso mejor con todo lo que como hoy se está inclinando la balanza en la programación, que si lo pudiste llegar a escuchar de todo eso, lo que es vibe coding y demás, em, al fin y al cabo es trabajar haciendo pair programming, es decir, programar a la par, pero con la inteligencia artificial al lado, dándote corrección y modificando tu código. Y este tipo de comentarios le sirve a la IA para poderse guiar mejor para qué hace tal función, así como para vos te sirve para entender qué es. Por eso, si vos llegas a ver cómo genera el código la IA, lo genera o con comentarios en este estilo, o más comúnmente lo genera con... em, en todo lo que es la función, la va particionando en partes y va poniendo una línea de comentario explicando qué hace. Entonces, eso en todo sentido de que después, si tiene que hacer alguna lectura o modificar el código, puede analizar el comentario y ya entender qué hace a continuación el código. Entonces, le sirve para poder hacer bien el código. Entonces, ese tipo de comentarios, las líneas de comentarios que a veces se las define y hace obvio que fue generado por la IA, a veces es útil. Ya por último, antes de seguir, existe esta extensión que yo recomiendo, está buena, la estoy utilizando yo, que es para generar el formato del docstring automáticamente. Esto te lo genera con cómo vas a hacer el resumen sobre los argumentos, las palabras claves y demás. Está bueno. Así como esta extensión, existen otras. Este, para poder definir el bloque de comentarios automáticamente. Como ves, yo puedo borrar esto y al poner comillas triple me dice generate docstring, le mando enter y ya me lo generó. Y como ves, tiene el mismo formato de lo que yo había definido previamente, digamos.
Entonces, está bueno, está útil, por si lo necesitas para agilizar las cosas. Dicho eso, ya pasamos a lo siguiente. Y esto es algo de lo que siempre comento en Python 1, que lo utilizan porque la IA se los devuelve, pero no se entiende bien para qué es o cómo funciona. Y está bárbaro, porque no lo vemos por el simple hecho de que ya es algo un poquito más coqueto, pero hace exactamente lo mismo de lo que nosotros comúnmente trabajamos, que son las list comprehensions. La list comprehension es un approach que tiene Python a la hora de trabajar para que en vez de definir una función con una lógica que va a devolverte una lista con ciertos datos, vos lo puedas hacer todo en una sola línea de código. Si la lógica de esa función se limita a algo que vos puedas hacer en una sola línea de código. ¿En qué sentido he dicho toda esta oración tan bonita? Si tengo acá un ejemplo de list comprehension, attention works, taca, 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 taca. Listo, lo hago yo a mano. Imagínate que vos tenés una función que se trata de el cuadrado lista, lo vamos a poner. Ah, no, dijimos que íbamos a trabajar en inglés, ya, para que nos vayamos acostumbrando. Square list, yo recibo números y como ves, me quiso hacer esto. Lo vamos a hacer como nosotros conocíamos antes. For i in range y len de números, hacíamos esto y hacíamos esto. Voy a apagar un poquito el copilot porque no quiero que me agilice, sino quiero poder mostrar el ejemplo completo. Este, esta función squareList, ¿qué hace? Recibe como parámetro una lista de números y los eleva al cuadrado a cada uno de los números de la lista y me devuelve la nueva lista con los números en cuadrados. De hecho, si te acordás, eso tal cual no es, porque al final me terminó modificando la misma lista que yo tenía, entonces no me termina devolviendo una nueva lista. Si yo quiero hacer una nueva lista, new list, en modo tal de que a mí no me la modifique, ahí yo tengo que hacer, en vez de lo que acabo de hacer, esto. Es new list. Append esto. Ahora, ¿por qué? Lo primero que yo hice, si te acordás lo que habíamos visto en la clase pasada de mutabilidad, decíamos que las listas eran mutables, que yo podía agarrar mi lista, agarrarla y modificarla, pasársela a una función. Lo que yo estoy haciendo es un pasaje por referencia. Es decir, que yo le estoy pasando para que apunte al mismo espacio de memoria y las acciones que haga apuntando al mismo espacio de memoria van a afectar al dato que esté en el mismo espacio de memoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo si te mandé mi lista con toda la intención de nada más que la utilices para referencia para que me des una nueva lista con los nuevos valores, vos ya toqueteaste mi lista anterior. Y eso no es lo que yo quiero. Yo tal vez quiero una nueva lista que me la devuelva modificada. Entonces, yo ahí, en ese caso, defino mi nueva lista, recorro mi lista vieja y para cada valor de mi lista vieja lo elevo al cuadrado y lo cargo en mi nueva lista. Con esto yo tengo, si yo tengo number list como 1, 2, 3, 4 y te la paso como square list, number list, yo esto ahora lo ejecuto y me eleva todo al cuadrado, lo cual está bárbaro. Y como ves, yo acá print number list, lo ejecuto y la que yo tenía originalmente permaneció igual. Si yo hubiera dejado el código como lo tenía antes, lo que pasa acá
En- ah, ya está. Que es numbers, number, acá está, y acá number. Lo que acá terminas viendo es cómo me modificó mi lista original porque hice paso por referencia. Entonces, si yo quiero hacer lo nuevo, lo que hemos dicho que estaba bien, ahora yo tengo que hacer esto, que son 4 líneas de código que vos decís, pero nada, yo estoy recorriendo la lista una sola vez para hacer una acción por cada uno de los elementos. Yo quiero algo mucho más sencillo y yo estoy devolviendo una lista. Entonces, lo que yo termino haciendo para sintetizar todo este bloque de código y que siga siendo exactamente lo mismo es abrir una lista, hacer un for number in numbers. Si te acordás, esto es un for each de toda la vida. Y hasta ahora lo que está haciendo acá es recorrer números, recorrer, o sea, toda mi lista de números y recuperándome número por número. Y yo definir number al cuadrado. Esto entonces que termina haciendo, recorre numbers y me va elevando al cuadrado cada uno de los números. Ahora, como yo lo definí entre corchetes, lo que termina haciendo en list comprehension es crearme una nueva lista con todos los números elevados al cuadrado, que es exactamente lo que yo quería. Entonces, con esto sinteticé en vez de hacer 8 líneas de código, de hacer 4 líneas de código, lo hice todo en una sola. Esto está bueno, está re zarpado. Y de hecho, yo incluso puedo hacer un poquito más y meterle una lógica de decirle solo para los números que sean divisibles. ¿Dónde me quedó el por ciento? Ahí está, divisibles por 2. O sea que, perdón, todos los que sean, sí, divisibles por 2, que sean pares. Como puedes ver, yo también puedo meterle una condición. Si yo antes le había sumado además dentro del for una lógica de decir if el número es par, entonces guardarlo elevado al cuadrado. Yo ahora en eso tenía 6 líneas de código, 5 líneas de código, lo reduje todo de nuevo a una sola línea de código. Está bueno, sí, se lo utiliza un montón también. Lo que se suele recomendar, esto no afecta en la optimización del código, sigue tomando exactamente la misma cantidad de tiempo esta lógica que la que vos tenías definida antes como 5 líneas. Entonces, si a vos te preguntan, ¿esto trabaja para optimización? No, no lo hace. Lo hace en todo el post de que el código esté más bonito, más ordenado, más simple. Y es la intención de que se mantenga así. Si vos después me decís, listo, hago list comprehension y dentro de esta list comprehension hago otra lista para recorrer em, in numbers de nuevo, pero ahora con otra lógica y abro otra lista más para hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa, ahí ya no me conviene. Si vos me lo estás escalenando así, me estás anidando a esto directamente, anidámelo como un for each de toda la vida, porque para otra persona va a ser mucho más fácil leerlo. Si no, esto ya se vuelve complicado. Y Y una nosotros pregunta. estamos en contra de lo complicado. Sí, Entonces, cuando quiera hacer list comprehension, yo lo primero que tengo que hacer es la variable que voy a recorrer, digamos, la acción que voy a realizarle a esa variable, va, no sé si variable o dato, el dato que voy a recorrer, después el for each y después la condición, ¿siempre o es solo un ejemplo de este caso, este es digamos? un ejemplo. Ponele, no es necesario utilizar el if. Lo puedes así, así nomás. Con esto Claro. vos estás elevando al cuadrado todos los números. Este, pero em, tener presente que si vos estás queriendo crear una list comprehension, vos necesitas recorrer alguna estructura de datos. Eso es tal cual, digamos, porque vos necesitas recuperar los valores que vos vas a ir metiendo en toda esta lista. Así como vos antes hacías un Entonces, for each con una lista y vas mm, metiéndole apen, 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 lo mismo estás haciendo acá. solo lo voy a hacer con un conjunto de datos, digamos. Por eso siempre va a estar entre corchetes cuando hago list comprehension. Claro, siempre va a estar en corchetes, pero
Acá, interesante la pregunta que vos dijiste con conjuntos de datos. Sí, vos podés recorrer cualquier tipo de conjunto de datos, pero list comprehension siempre me va a devolver una lista, por eso está definido entre corchetes. De una. Así que eso sería todo lo que es list comprehension. Como ves, no es tan complicado este, como lo que es la presentación misma te dice que es una forma rápida y concisa de crear una lista. Y vos te tenés que mantener en tu cabeza que vos estás apuntando a hacer algo rápido y conciso. Ve, por ejemplo, acá yo lo estoy haciendo con ya una lista previa. Si no, yo estoy recorriendo un range, un rango del 0 al 4. Este, y con esto todo lo elevo al cuadrado. Es tal cual, simple, sencillo, que la misma forma que vos en tu cabeza me dirías si yo te digo, créame una lista con todos los números elevados al cuadrado del 0 al 4, vos vas a hacer exactamente eso. Vos me vas a hacer un foreign range 5 como está acá, dos puntos, ya con una lista previa predefinida vacía, y hacer esa lista, punto append, el número elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Y así lo vas a ir metiendo. Solo que esto lo reduce en una sola línea de código. Y ahora entra otro término que esto te lo van a preguntar, pero para sonar canchero nomás. Esto te lo preguntan con toda la intención de ver si lo conocen, porque el... voy a tirar una estadística que me la saco yo del bolsillo. El 60% de los que programan en Python no conocen qué es un generador. Y eso es en el sentido de que está en el vigilante silencioso porque se lo utiliza un montón, un generador, y de hecho más adelante cuando estemos trabajando en desarrollo web, yo voy a apuntar con el dedo, miren, está ahí, ese es el generador, este, pero porque está, lo usamos. Solo que la gente, por ejemplo, en ejercicios de algoritmia, como lo que estamos haciendo en ejercicios simples, introductorios, nosotros obviamente no vamos a ver un generador para qué. Em, ¿Y cómo funciona? ¿Qué es? Bien, para nosotros poder trabajar con un generador por sí, em, nosotros tenemos que definir una función y utilizar la palabra reservada shield. ¿Qué hace esta lógica? Esta es la forma de poder definir una estructura, definir un elemento iterativo sin la necesidad de que yo tenga que utilizar un for. La alternativa de lo que es un generador hace que ya cuando utilizamos una palabra reservada shell ya deje de ser una función como tal y pasa a ser un generador, pasa a ser un- una clase de Python que nosotros tenemos definida que tiene una lógica propia a la hora de poder trabajarla. ¿Cómo funciona? De hecho, ya cuando tiré todo esto teórico es bastante sencillo. Perdón, el generador lo que hace es, ah, es muy similar a como trabajaríamos con una función simple en donde tenemos la palabra reservada return para decir corto hasta acá la función y devuelve un dato. Lo que hace acá la función es llega la palabra reservada shield para la función, que es muy distinta a decir corto, interrumpo todo y devuelvo el dato, sino este hace una pausa y devuelve un dato. Y cuando yo vuelvo a ejecutar la misma función, lo que termina haciendo es decir, listo, desde donde yo paré, sigo. Es la misma lógica como en un videojuego donde nosotros tenemos los checkpoints. De igual forma trabaja acá en un generador. Va avanzando de manera progresiva en la función hasta llegar al final, hasta llegar al último shield. Llega al último shield, terminó la función. Ya no puedo seguir avanzando en esta estructura. Y esto Tengo lo unas vamos a poner. preguntas. Sí, Ahí en el PDF, un segundito.
¿Por qué Ah, de sí. repente en el ejemplo que está en el PowerPoint no utiliza directamente contar? O sea, ¿por qué lo pone como una variable? Yo tengo que guardar ese dato en algún lado para poder ir contando, digamos, como la cantidad de intentos que tiene esa función. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como una función en donde a mí me devolvió un dato nomás y ya está. Yo, como te dije, ya deja de ser una función en el momento que vos definís la palabra reservada shield y pasa a ser un generador. Pasa a ser como, como si vos estuvieses instanciando un objeto acá Claro. a la hora de definir contar, estás instanciando un objeto generador. Y este objeto generador va a estar a espera de que vos le den la orden de que avance. Entonces, en el momento cero, el objeto generador quedó parado en el inicio. No ejecutó todavía ninguna porción de código. Ahora en el momento que yo le dije next, va a avanzar, 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 avanzar hasta el primer checkpoint que se cruce. Entonces, en el momento que llega un breakpoint, para la lógica del generador y me devuelve el valor que esté acompañado de la palabra reservada shield. Por ende, como yo acá utilizo esta función next, avanza, avanza, avanza hasta acá. Y de ahí me devuelve el primer dato. Pero como ves, mi generador queda a la espera, sigue estando disponible para devolverme algo nuevo. Entonces, yo cuando lo vuelvo a llamar, para que siga recorriendo de donde paró, va a pasar desde donde estaba hasta el siguiente checkpoint. Y me devuelve el nuevo dato. Y así hasta la tercera también. De una. Entonces, si yo pusiera print next contar, no digo generador, me mandaría 111 en este ejemplo, si no hubiera dicho g igual a contar. Ahí te lo muestro con, Ah, de tengo una. exactamente el ejemplo. Ahí lo vi. Este, yo tengo acá el contar. Le puse como esto como una lógica previa al shield. ¿Qué va a pasar? Yo, al mandarle el next para avanzar, va a ejecutar como si hubiese llamado por primera vez la función, como si todo lo que existiese de esta función fuese esta primera parte. Entonces, no lo confundas como que yo puedo repetir esta misma porción miles de veces. No, yo nada más puedo hacerlo una sola vez, como si estuviese llamando a la función una sola vez. Entonces, cuando yo haga esto, va a avanzar hasta esta parte. Cuando yo haga el next, va a ejecutar solo esta porción de código como si fuese una función sola, aislada. Y cuando avance en esta siguiente parte, va a ejecutar esta parte. Ahora, si yo hago el next una vez más, ya no puede avanzar más, ya no existe algo más. ¿Ves cómo acá yo tengo el generador? Sí. En donde yo literalmente ya no me lo devuelve como una function normal. En donde si yo hubiera hecho esto nada más, return 1, y yo te pongo el mouse acá, acá ya me está devolviendo el valor constante. Si yo le sacase el contar, acá me devuelve la función nomás. Pero él se lo marca como es totalmente distinto a la hora de tener el generador. Como ves, me ejecutó todo, todo muy bien. Y cuando yo disparé el next una vez más, me dijo, listo, ya no puedo seguir avanzando. Ya no puedo ejecutar más código. Porque ya no hay más cómo iterar esta estructura. Obviamente, ahí hay un problema. Si yo quiero trabajarlo de una forma un poco más dinámica, un poco más, em, por ejemplo, ¿qué pasa si mi función es muy grande y yo tengo una lógica bastante interesante? Este, yo obviamente, si yo tengo varios shields, no me voy a poner a hacer esto. Porque yo lo quiero recorrer y que me devuelva lo que me tenga que devolver en cada una de las porciones de información. Entonces, en vez de hacer este approach, lo que yo podría hacer es directamente lo que estoy haciendo en esta pequeña parte de acá. Recorrerlo como si esta función me estuviese devolviendo una estructura iterable, un iterador. Viste que un iterador podía ser una lista, una tupla, un diccionario,
porque a esa estructura yo la podía agarrar y recorrer, así como también otros iteradores que hayamos visto, un string, yo también lo puedo recorrer al string. Acá lo estamos trabajando como un iterador, de que yo lo pueda ir avanzando en parte por parte, porque yo puedo hacer eso, ir saltando en esta porción, en esta porción y en esta porción, y que lo vaya ejecutando. Entonces, cuando yo, por ejemplo, comento esta parte y ejecuto esta línea de código, me está mostrando previo shield 1, previo shield 2, previo shield 3, que como ves la lógica de cada una de las partes, pero a su vez también me muestra el dato que devolvió, que es la parte que yo estoy haciendo acá. Entonces, para cada iteración que yo estoy haciendo, ejecuta mi nueva porción de código y después me devuelve el valor final que yo tenía. Me parece todavía peculiar, todavía no se ve como qué caso práctico yo lo podría tener. Lo vamos a ver, pero un poquito más adelante, por eso de nuevo no se lo, no se lo trabaja mucho en casos introductorios. Y Hasta esta otra parte, pregunta, perdón. sí, ¿Tengo alguna manera, porque hablamos de dinamismo, ¿hay alguna manera de generar una cantidad no especificada por el programador de Shield? Ponele, yo puedo tener que el usuario me dé un input para tener una cantidad específica de Shield que me pide el usuario o solo yo puedo definirlo. solo vos lo podés definir. Es como cuando vos trabajabas con una función que vos definías cuando llamar el return para interrumpir la función. Eso sí está muy sujeto a Entonces, lo que vos hagas. eh, ok, ok. Ahora, una forma de crear un generador como lo que vos me estás pidiendo, en donde su dimensión no se quiebre con el shield, es hacerlo así. En donde vos puedas tener un generador grande, pero sin tener que estarle metiendo el shield a cada rato. Vos lo podés definir como nosotros estábamos trabajando hace 5 segundos atrás con el list comprehension. Pero ¿qué pasa? Esto no es una list comprehension y eso te das cuenta al toque porque no está definido entre corchetes, está definido entre paréntesis. Pregunta rápida, ¿vos crees que esto te imaginas que devolvería una tupla? Respuesta rápida para no Sí, perder el tiempo. No, no devuelve una tupla. Devuelve un o generador. Devuelve un generador esto. Entonces yo lo puedo trabajar de igual forma como un generador, como toda la vida, digamos. Y esto lo piola que tiene es que es más eficiente que un list comprehension. Ahí es la primera vez que vamos a poder decir que algo es más eficiente que otra cosa. ¿Por qué? Porque en un list comprehension, cuando vos estás creando algo, estás creando una lista, que si vos estás recorriendo algo muy grande, para cada valor que yo estoy terminando, cada valor lo estoy metiendo a la lista, lo estoy metiendo a la lista, estoy terminando con una lista enorme, una lista masiva que está ocupando lugar en memoria. Cuando yo genero, cuando yo creo un generador, lo que yo estoy recuperando es un objeto pequeño que tiene nada más un pequeño listado, una pequeña brújula, imagínatelo, para apuntar a dónde yo tengo que ir a memoria después, a qué dato nuevo yo lo tengo que ir a buscar. Entonces, a diferencia de una lista que ya está ocupando un lugar en memoria grande, el generador es una cosita chiquita que va a ir buscando su próximo valor a medida que vos se lo vayas pidiendo. Por eso esa es la gran diferencia entre una lista, entre una tupla, en donde vos la lista y la tupla vos tenés los valores ya guardados ahí. Con el Next yo lo estoy yendo a buscar cada vez que vos me lo pedís. Es como a demanda trabaja, buscando el siguiente dato que vos te le hayas pedido. Por eso, como en esta parte acá, que ejecutaba esta línea, ejecutaba un bloque de código y te devolvió un valor calculado, este, eso solo lo hace si vos se lo pedís. Si no, el generador se queda en pausa, no lo hace. Y acá lo mismo pasa en este valor. Cada vez que yo pida un nuevo valor encuadrado, me va a ejecutar la siguiente porción de este for y me va a devolver el valor cuadrado que yo quería. Entonces yo puedo hacer esto fácilmente, sin ningún problema. Y esto ya es 30 veces más eficiente que un list comprehension.
en cuanto a lo que es aprovechar recursos de memoria, que uno, si es una lista grande, como jorobaste, digamos. Ahí se entendió bien cómo funcionan los generadores. Tal cual. Ok. Y igual que las funciones, yo puedo poner yield y no poner nada, digamos, que va, no tengo que numerarlo para que se vaya ejecutando por partes el código. No tengo que enumerarlo por partes. En vez En de esta parte, poner ¿vos me yield decís? uno no, al principio, en vez de poner yield uno 2 3 sin nada y ya me devolvería none, digamos, Ah, claro, claro. Sí, esto ya es, sin la palabra reservada shield, esto es una función de toda la vida, digamos. de unas. Bárbaro. Pero ten en consideración de que si es una función normal, el next no te va a funcionar, ¿no? Esto es tal cual para poder recorrer un iterador. Esto es una función utilizada con los iteradores para ir avanzando al siguiente valor. Y es sumamente útil con los generadores porque vos podés ejecutar porciones de código a demanda. Ahí está. Poco. Opa, epa, avancé un montón. Bien, acá viene una siguiente parte que es muy importante. Vos te acordás que Python es dinámico, Sí, o tal vez no. Python es dinámico en el contexto de que no es porque trabajamos con listas, las listas son adimensionales y les puedo meter lo que yo se me cante. Eh, sí, en la parte del final de yo le puedo meter lo que se me cante. Existen muchos lenguajes de programación que a vos te pide que le definas qué tipo de datos vos vas a trabajar. Te pide que le digas, che, esta caja va, perdón, nosotros ya no trabajamos con caja. Esta etiqueta que yo tengo para apuntar a algún espacio en memoria, además de decirle dónde está apuntando en memoria y con qué nombre yo le estoy haciendo referencia, también le tengo que decir qué tipo de datos va a guardar. Porque ese espacio de memoria que nosotros vayamos a utilizar, solo lo van a utilizar los enteros, solo lo van a utilizar las listas, solo lo van a utilizar los strings. En Python no, a Python le resbala eso. No le interesa, porque Python busca flexibilidad, busca desarrollo rápido sin tener que tomarte el tiempo de decirle esta variable es solo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Un espacio de memoria ya no se va a tosquear cuando vos quieras utilizarlo para poner un string ahí. Vos podés, a la variable con la que vos estabas apuntando a un número entero, después lo podés apuntar para un string, apuntarlo por una lista y te resbala. Lo va a hacer sin ningún problema, que en otro lenguaje de programación no se puede. Vos tu papel, una vez sellado para que sean para strings, solo sirve para strings y ya está. Ahora, en Python nosotros, por ende, por esa flexibilidad, estamos sacrificando un concepto muy útil que se llama validación. Porque, ¿qué pasa? Imagínate que yo, de hecho, tenía un ejemplo acá con esto. Imagínate que yo acá le estoy diciendo, te paso una lista de números. Yo necesito esperar recibir una lista de números para devolverte el contenido de esa lista elevado al cuadrado. Está perfecto, funciona muy bien. Ahora, a esto me dice textualmente que espera una lista. Si yo le paso una tupla, ¿qué va a pasar? igual lo va a recorrer. Igual lo va a recorrer y me va a devolver una lista al final. Yo le paso una tupla. ¿Funciona? Sí, funciona perfecto. ¿Por qué? Porque lo que yo le pase mientras se comporte de la forma que yo espero, lo va a seguir haciendo. Y esto es muy fijo de la filosofía de Python, que nosotros lo vamos a ver en la clase que viene, que se conoce como duck typing. Si camina como pato y suena como pato, es un pato. Para Python esa filosofía se traduce en si actúa como debería, entonces es lo que yo busco. Es decir, mientras no me devuelva error, funca. Ahora, si yo en vez de esto te pasé un string 1, 2, 3, 4, esto ya me devuelve un error. Porque el elevado al cuadrado no funciona con strings.
Hasta este momento, hasta esta parte, funciona. Y yo si lo dejo así, le quito el cuadrado, funciona también. ¿Por qué? Se puede recorrer un string. Lo que no puedo hacer es elevarlo al cuadrado cada uno de los elementos. Yo no te voy a enseñar aún cómo hacer para que respete a rajatabla el usuario, porque eso en Python no te lo va a dejar, va en contra de la filosofía de Python. Espera que seas bueno programando, que no seas dañino, digamos. Y para intentar que al menos la gente entienda lo más fácil posible de que vos estás trabajando con ciertos tipos de datos, creó el type annotation. Vos de nuevo, volviendo al ejemplo que habíamos visto hace rato, con el input, vos sabés que esto me devuelve un string, pero en ningún momento, si yo te lo definía como a esto, sacándole estas cositas que le puse acá, yo le sacaba todo esto. Esta función, si yo la reviso con el docstring, esta annotation que me da, me dice A del tipo any, B del tipo any y devuelve del tipo any. ¿Qué es any en inglés? Perdón, en Cualquiera. español. Cualquiera, exactamente. Está esperando cualquier cosa para que le pases. Cuando yo utilizo un type annotation, le estoy diciendo que ahora en vez de esperar cualquier cosa, espere o un entero o un flotante. Espere un entero o un flotante. Y esto como Python no es, y perdón el lenguaje, no es tonto, que iba a utilizar otra palabra, pero dije, no, mejor me recato porque esto después va a YouTube. Este, como yo sé que esto es un entero o un flotante, y esto es un entero o un flotante, yo sé que entonces el resultado de un entero, un flotante y un entero, un flotante, va a ser o un entero o un flotante. Y lo asume. Yo incluso puedo ser el doble de explícito acá y decirle, che, mira, va a devolver esto. O limitarme y que esta función nada más funcione para enteros, saco esta parte de acá y ya está. Y lo trabaja tal cual. Vos si te acuerdas, yo cuando defino una lista, la defino entre corchetes 1, 2, 3, 4, a mí automáticamente me dice que esto es del tipo list. Y automáticamente, porque sabe el contenido de mi lista, sabe que es entero. Porque yo estoy metiéndole todo enteros acá. Si ahora yo le meto un string, 5 vamos a ponerle, perdón, 5, ahora ya sabe que esta lista ya no le puedo asumir un contenido porque puede meter cualquier cosa acá. Yo le podría meter un true y eso ya, como ves, ya no se va a limitar a eso. Ya no se va a limitar a que solo sea de enteros. Pero hasta el momento entiende y asume que esto es una lista de enteros. Yo incluso puedo ser un poco más explícito acá, porque de nuevo un type annotation no se limita a una función nada más. Yo lo puedo hacer, este, yo lo puedo hacer dos puntos y a continuación, después de una variable, definirle el tipo de dato que va a tener y ya está. Pero de nuevo esto nada más me sirve para hacer referencia a qué estoy utilizando. Si yo no lo puedo utilizar como medio estricto de validación, porque no va a poder, no lo toma, no lo hace a rajatabla esto. O sea, no salta error si yo le meto un string ahí en ese No va a punto. lanzar error, exactamente. No lanza error. Yo te puedo meter acá. Si esto esperaba que todo fuese strings, yo voy a poder ejecutar todo este bloque de código y no me va a lanzar un error. Y vos sabés que la línea 13 se ejecutó. Y bueno, no importa. Mal ahí que no lo haya seguido, pero nosotros vamos a acostumbrarnos a utilizar también time annotation por dos razones muy importantes. ¿Por qué está útil acostumbrarnos a esto? Porque nosotros podemos ser tan explícito como fuese posible para decirle qué tipo de dato es cada cosa, y porque más adelante nosotros vamos a utilizar una librería que es para validación de tipos de datos que nosotros lo vamos a utilizar en el desarrollo web. Y esto, gracias a lo utiliza la base del type annotation para que funcione.
Entonces ahí no vamos a acostumbrar al tipo de datos. Ya estamos acostumbrados a utilizándolo, ya no va a funcionar de 10, rápido y sencillo. Una cosita más, que porque es útil, si yo te digo, vamos a definir una función que es show list, vamos a llamarlo, que recibe una lista, vamos a decirle que recibe una lista. Y en caso de que yo quiera que no devuelva nada, vamos a ser explícito, le vamos a poner none. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta lista que yo estoy recibiendo? Yo le voy a hacer un for item in list. Voy a utilizar la palabra item porque yo, a diferencia de que esta lista hubiese sido de números y hubiera dicho number, yo sé que acá no le explicité ningún tipo de dato de decirle qué está conteniendo por dentro. Entonces, listo, yo estoy recorriendo una lista nomás. Le voy a decir print item. Volviendo a lo que nosotros vimos con list comprehension, esto es lo mismo que yo agarrar y decirle for item in list print item. Vos me podés decir, che, pero vos no me dijiste que, vos no me dijiste que yo tomo una acción acá para guardar el dato, un dato en la lista. Sí, yo te dije eso. Y esto me está devolviendo none siempre, porque los procedimientos en sí en Python no existen, siempre me devuelve algo, algo. Entonces yo lo que estoy definiendo al final de cuenta en todo esto es una lista llena de nones en función de cuántos elementos tenga la lista. Jorge Acuña se durmió re mal. A ver, dame 2 segundos que lo admito. Entonces yo termino con una lista llena de ítems. Me puede decir, bueno, no utilicemos una lista, utilicemos un generador. Acordate que un generador solo funciona si yo lo llamo para que avance. Un generador automáticamente no se va a mover. Entonces, en este caso, si quieres sintetizarlo, podés utilizar un list comprehension o directamente, oh, perdón, me confundí de tecla, o directamente hacerlo como lo habíamos visto hace rato. Porque en un for, vos sabes que en un for vos recorres, pero no necesariamente estés guardando cosas dentro de memoria. Entonces, ya está. Ahora, ¿por qué traje a colación todo este ejemplo? Yo cuando le saco el list, automáticamente esto ya no sabe qué es un any. Y cuando yo estoy trabajando con un list, perdón, acá vamos a ponerle test list para que lo diferencie con el tipo de dato. Yo le pongo test list. Yo al no definirle acá el tipo de dato, yo pongo el punto y no me dice qué es. No me dice qué métodos puedo utilizar. Ahora, si yo a continuación le pongo list y yo le pongo el punto, acá me dice todos los métodos que tiene el tipo de dato list, que es muy distinto a lo que yo antes tenía. Y está muy bueno. Por eso nosotros utilizamos Type Annotation para entender qué cosas estamos utilizando. Y esto va a ser incluso doblemente útil cuando ustedes trabajen con paradigma orientado a objeto con sus propias clases. Porque entonces pueden utilizar su propia clase para hacer la referencia ahí. Y que les muestre los métodos que ustedes tienen si tienen muchos métodos en sus clases. Este, dicho eso, bueno, eso era todo lo que habíamos visto con Type Annotation. De nuevo es un bonus extra para la documentación. Ya lo vimos en código. Y acá vemos lo último que es args, quark y nos pasamos a lo que es funciones primitivas y todo lo que es el core en sí de programación funcional. Args y quarks es un approach que nace con el sentido de qué pasa cuando yo no sé cuántos argumentos te tengo que pasar, pero sí sé que la acción que quiero hacer con todos esos argumentos sea la misma. Ponele. Sonó re vago el ejemplo que te dije. Yo tengo una función perdón, no quiero romper mi ejemplo de annotation. Vamos a sacar esto nomás y lo vamos a pasar acá. Yo tengo acá una función add.
que recibe dos tipos de datos, entero acá, y me va a devolver none, porque me da fiaca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Print A más B. Eso es todo lo que hace mi función. Y no tiene muchísima ciencia de decirle, listo, yo le llamo add y le paso uno 2. Eso es todo lo que hizo. Bárbaro. Ahora, la lógica de esta función es sencilla. Suma dos números. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sumar tres números? Bueno, si yo nada más quiero sumar tres números, sumo un campo más y lo sumo aquí. Pero como pueden ver, yo tomé el trabajo de modificar ahora el código para que añada una cosa más. Si ahora yo quiero sumar cuatro números, cinco números, seis números, yo tengo que irlo sumando a manopla cada uno de esos casos. ¿Está malo? No. ¿Es trabajo extra? Sí, pero si a vos tu lógica te obliga que siempre van a ser cinco números a rajatabla, cinco números a rajatabla, sí o sí, listo, hacelo, porque te lo está pidiendo tu lógica. Ahora, si vos tenés una cantidad indefinida de números, pero esa cantidad indefinida de números que siempre muta de o son 3 o son 10 o son 1000, ahí ya esto no me conviene. Y ahí entra el poderosísimo asterisco. Y acá es importante, no es la palabra args que nosotros utilizamos. Se los conoce como args, asterisco args, porque es cantidad de argumentos adimensionales. Es decir, que yo puedo mandar muchos argumentos posicionales sin drama. Posicionales, y esto es importante que se acuerdan que nosotros podemos pasar una función de tres formas, por posición, por clave o por omisión. Por posición es literalmente pasarle número, coma, número, coma, número, coma, número, o dato, coma, dato, coma, dato, coma, dato. Por nombre es acompañado al nombre del parámetro explícito que yo le estoy pasando. Y por omisión es cuando yo le ponía igual a tal dato, cuando yo no te estaba pasando un valor en particular, yo necesitaba un valor por default. Con el asterisco, lo que yo termino haciendo acá es, en vez de esperar que yo textualmente le ponga cada cosa, le pongo numbers. Y con esto, yo nada más puedo decirle, listo, mostrame numbers. Esto hasta ahora me está mostrando los números que yo le pasé. Ejecutémoslo. Pregunta rápida para alguno que esté en la sala y me pueda responder. ¿Qué tipo de dato es este? ¿Tupla? Tal cual, muchas gracias Pablo. Es una tupla. ¿Qué estoy entonces trabajando acá? Cuando yo le pongo el asterisco y defino este parámetro, automáticamente yo le estoy diciendo, esto va a ser una tupla. Y yo se lo puedo decir incluso más textual. Como yo sé que esto es una tupla que va a ser de enteros, él va a entender, ah, soy una tupla de enteros. Bárbaro, listo, buenísimo. Y ahora, como yo sé que soy una tupla de enteros, yo puedo ir for number y numbers, porque yo sé que si se nos acordamos re piola de las tuplas, son igual que las listas, las puedo recorrer elemento por elemento por elemento. Ya sea que sean 3 elementos, 5 elementos o 10.000 elementos. Y yo le puedo hacer, por ejemplo, acá puedo definir una variable sumatoria. Vamos a decirle suma, vamos a ponerle addvar. Le vamos a poner 0. Y vamos a hacerlo addvar más igual a number. Y después print addvar. Con esto yo te pasé tres datos. Listo, me muestra tres datos. Acá ejecuto el add. Estoy haciendo ahí, está bárbaro. Me muestra 5. Si ahora yo a la misma función le paso 5, 6, 7 o add 1, funciona exactamente igual. Esta es la ventaja de lo que es este asterisco. Va a tomar
todos los datos que yo te pasé de manera posicional y me los agrupa todos en una sola tupla. Es como si todo esto, lo que yo le pasé, listo, te pasé todo esto, una tupla. Dura, listo, simple, sencilla. Este fue uno de los conceptos que normalmente también es uno de los más difíciles de entender de qué corno es un ARCS. Y como ven es trabajar con una tupla. Y entendemos para qué. Y ustedes lo vivieron viendo, solo que no lo conocían. Por eso ustedes en el print pueden pasarle todos los datos del mundo para que muestre todos los datos del mundo y no los confunda. Porque toma todo esto, lo va tomando uno por uno, por uno, por uno, por uno, y después hace lo que tengan que hacer. Y cuando nosotros necesitábamos modificar de alguna forma la función, ya sea que lo que separe cada uno de esos datos sea en vez de un espacio o un guión, o que al final de todo lo que estamos mostrando, en vez de un salto de línea, ponga un espacio, yo necesitaba sí o sí utilizar el parámetro, la key del parámetro. ¿Por qué? Porque si vos estás pasándole posicionalmente todos los valores, en ningún momento se va a saber que esto que vos después le estás queriendo pasar es cómo ser el separador. Textualmente le tenés que decir eso. Por eso nosotros utilizamos ahí el parámetro por clave, para decirle cómo quiero que termine. Ahora, ¿qué es Quarks? Más o menos la misma papa. Ustedes saben que nosotros, vamos a hacer otro ejemplo ahora. Vamos a ponerle em, saludar. Ah, cierto que estamos escribiendo en inglés y no me tengo que olvidar. Vamos a pedirle name, str, last name, str. Yo, si quiero saludar a esa persona, es decirle hi, name, punto last name. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saludarle a múltiples personas a la vez? O siendo un poco más piola en el sentido de yo quiero tener varios datos en pares a la vez. Yo utilizo acá el Quarks. Perdón, la presentación la había cerrado. Yo acá utilizo el Quarks, que en vez de utilizar un asterisco, utilizo dos asteriscos. Al utilizar los dos asteriscos aquí, yo no estoy esperando un conjunto par clave valor. Perdón, yo no estoy esperando ya una tupla, estoy esperando un diccionario. Esto termina definiendo un diccionario el Quarks. Como ven, yo utilizaba la palabra reservada, arcs y quarks, con el sentido de que ese es el nombre. Y comúnmente se lo van a cruzar mucho así, a menos que textualmente le pongan otro nombre, para que sea incluso aún más representativo. Pero este es el que mayoritariamente se lo utiliza. Si ahora yo, por ejemplo, en vez de este add que estoy haciendo aquí en esta parte, yo quiero trabajar con un quarks, lo vamos a ir definiendo acá un poquito rápido de decirle greetings y le digo name Pablo, last name Sandoval. Tal vez el ejemplo greetings no, ya no es tan apropiado en este caso, vamos a ponerle mejor description. Entonces acá yo puedo decirle for key value in quarks.items, porque ustedes si se acuerdan, nosotros teníamos, cuando recorríamos un diccionario, podíamos o recorrer todo su set de pares clave de valor y descomponerlos en clave y en valor, como está acá, o bien hacer quarks, y acá nosotros tenemos la key. Entonces, cuando yo quiera recuperar un dato, yo lo decía como key quarks.
O si quieren le puedo poner un nombre un poco más representativo, diciéndole el tipo de dato que era Dictionary Key. Entonces con esto termino teniendo exactamente eso. Nombre, Pablo. Last name, Sandoval. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer como lo estábamos escribiendo hace rato, que también es válido. Y nada más decirle print key value. Y llega a lo mismo. Como ven, así de simple y sencillo es args y quarks. Y nosotros también tenemos la posibilidad de que a tipos de data, conjuntos de datos que nosotros estemos trabajando, tenemos la posibilidad de poderlos desempaquetar. ¿Desempaquetar en qué sentido? Yo en vez de devolver esto como una lista, gracias a estos, lo que son los asteriscos y demás, si yo me interesa, vamos a ponerle numbers, yo tengo uno 2 3 4 5, yo hago esto lo que me va a estar devolviendo es una lista. Ahora, si yo le pongo el asterisco acá, automáticamente lo que termina haciendo es desempaquetarme la lista en los elementos aislados. Es como si yo hubiese hecho lo mismo que está acá, lo puedo comentar. Ah, no, lo voy a comentar un poco. For number in numbers y hacer un print number en espacio. Con esto, yo automáticamente llego al mismo resultado que yo lo que tengo arriba, solo con una línea de código. Con esto recupero todos los elementos sin recuperar en sí la lista como tal. Esto lo puedo desempaquetar tanto con como lo están viendo acá, con una tupla, una lista o cualquier estructura que sean por elementos individuales, o acá con pares clave valor. En el caso de que, por ejemplo, como pueden ver en este ejemplo, que yo tengo nombre, dirección, apellido y teléfono, son dos diccionarios por separado. Yo quiero tener un nuevo diccionario con todos los elementos de la primera y de la segunda. Yo desempaqueto la primera, desempaqueto la segunda y lo agrupo todo en un solo diccionario. Y termino teniendo un nuevo diccionario con todos los elementos del primero y del segundo. Eso es todo el encanto y la magia de lo que tiene el utilizar los asteriscos acá y el dinamismo que nos ofrece. Pero bueno, ya estamos llegando a lo último de lo que vamos a ver en esta clase. Tenemos las funciones anónimas, que ustedes ya se las pudieron cruzar por suerte, que es la función, cuando utilizamos la palabra reservada lambda, también se las conoce como funciones lambda, en donde yo utilizo la palabra reservada lambda, los argumentos que va a recibir mi función entre comillas y la expresión, es decir, la lógica. Pero solo puedo tener una expresión, una lógica. Así como vos ves que yo tengo el def add a más b, lo voy a escribir rápido para no perder el tiempo. Yo tengo esta función que me devuelve esto y yo le hago print 1 más 2. Perdón, no sé qué acabo de hacer. Esto sería así. Ahí está. Yo, como veo que este es súper pancho, simple, que esto es bastante extenso para lo que realmente es, yo puedo definir una función que se llame add, perdón, voy a definir una variable add variable que va a guardar una lambda. ¿Por qué se las conoce como funciones anónimas? Porque son funciones, pero que no se define su nombre como objeto acá, sino que directamente yo no le pongo un nombre en sí. Toda la lógica que está a continuación es la función en sí misma que yo después la estoy guardando en alguna variable para poderla convocar cuando yo la necesite. Yo acá le paso A más B, le pongo A, B, por eso se las conoce como anónimas, este, y la guardo en una variable. Entonces yo termino teniendo lo mismo que tenía arriba, de igual forma, puedo agarrar y decir add variable 1 y 2. Y ambas funciones me muestran exactamente el mismo resultado. Esto es
Las funciones lambda se las utiliza muchísimo, como lo pudieron conocer por ejemplo, Pablo que estaba cursando Python 1, este, que se lo utiliza un montón para manejar eventos. Se le utiliza muchísimo este tipo de funciones. De hecho, ni siquiera se limita a trabajar con eventos. Ustedes se las pueden cruzar en otro lenguaje de programación como esto. Esto es JavaScript. Y esta función prueba que nosotros tenemos definida acá, que después creo que no lo tengo instalado acá. Sí, 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 sí. Bien. Quit. Em, a ver, puch, ahí está. Ahí está. Si no estoy mal, Functional Programming Index.js. Ahora está bien, bárbaro. Funciona. Yo le hago un console log. Hola. Esta es toda la lógica de mi función. Esto es una función anónima, pero en otro lenguaje de programación. Como ven, yo puedo tener múltiples líneas de código acá. Este el lenguaje, uno de los más que sigue a más rajatabla lo que es la programación funcional. Yo después le pongo no, perdón, la llamo ya la función prueba, y la ejecuto de igual forma como la tenía acá, y funcionó. Como ven, es muy parecido a como lo trabajamos acá. Yo acá lo puedo poner como A, B, A más B, o tener, como en otro lenguaje de programación, function, suma, A, B, y yo tenga también lo mismo, un console log. 2 segundos nos pusimos en otro lenguaje de programación, pero porque estaba para poder arribar al ejemplo rápidamente. Función prueba. Y acá vamos a ponerle suma 1, 2. Lo volvemos a ejecutar y me mostró los dos resultados. Como ven, este es un lenguaje que lo sigue así a lo que es las funciones anónimas y demás. Como ustedes pueden ver, lo que estamos aprendiendo en Python no es únicamente en Python y lo podemos utilizar cuando a veces nosotros queramos. Y no solo se limita bueno, yo quiero sumar número con número. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una de las funciones más panchas que nosotros conocíamos, que es la función de una de las clasificaciones, las primeras que habíamos visto en Python 1, de entrar a un boliche. Yo necesito preguntarle, che, ¿sos mayor de 18 años? ¿Sí o no? Si sos mayor de 18 años, ¿pasa o no? Bueno, con esto, yo sé que con la lambda function que yo esté definiendo acá, listo, recibo mi edad y le paso el dato a la función. Entonces lo recibe y lo devuelve. Como yo lo agarro para que tenga con el type notation también definido bien, recibo acá el entero, la edad, perdón, acá lo estoy marcando acá mal. Si estoy mal, esto lo tendría que poner así y así, lo tome o no. Creo que acá el type annotation me olvidé cómo lo tenía que poner acá, pero con esto ya sé que la función me está devolviendo un bool, que es agarrarle y decirle, yo tengo 21, puedo pasar. Y así se trabaja con lo que es las funciones lambda. Eh, es algo que me conviene, de nuevo, como las list comprehension que nosotros hablábamos, que cuando me conviene, cuando la lógica es corta, simple y sencilla, que nosotros necesitamos utilizar así. Caso contrario, se la pueden evitar, se la pueden esquivar. Ah, mira, había comido lo que era decorador, che. Y esto está bueno conocerlo porque esto lo usamos un montón. Bien, yendo a un ejemplo que creo que le va a ser muy cotidiano para ustedes, este, ustedes desarrollaron una función. Está buenísimo, funciona como ustedes querían, está perfecta y no la quieren tocar más, porque tal vez esa función, aunque esté buenísima y estén orgullosos de la función, sea muy larga, muy difícil de toquetear y de modificarla al gusto y a
a deseo que ustedes quieran. Listo, pero la tienen ahí, funcionando bárbaro. Y viene su jefe y les dice, che, esa función está buena, pero quiero que ahora haga otra cosa más. Ustedes conociendo la complejidad de la misma función, no les conviene agarrar e irla a modificar a la función tal cual, porque saben que va a ser mucho quilombo, que van a tener que después tomarse un tiempo extra para hacer más pruebas para ver que ande bien. De ahí entra el concepto de lo que son los decoradores. Así como en las tortas, en donde yo digo, che, mi torta está hermosa, está re bonita, perdón, mi torta es re rica, está buenísima, pero le quiero poner algo por encima, pero sin tener que agarrar, tirar la torta y hacerla de nuevo, pero ahora con merengue encima, yo nada más le pongo el merengue encima a la torta y ya está. Lo mismo pasa acá con las funciones. Utilizo la función que yo ya había creado, por ejemplo, esta función simple que es la función hola, y se la paso como argumento a la función base, a esta nueva función mejorada que yo le estoy poniendo. Entonces, utilizo la función que lo extra que yo ahora quiero trabajar, lo utilizo tal cual, y en el momento que sea necesario, utilizo la lógica de la función que yo tengo, que yo ya tenía previamente. Lo vamos a poder ver mejor en este ejemplo. Acá tenemos nuestra función saludar. Está bárbaro, está re piola. Es más, la podemos probar ahora. Yo comentando esto, permítanme. Yo al ejecutarla ahora, funciona el saludar, bárbaro. Ahora, si yo quiero hacer esto, perdón, yo de la función saludar que ya tenía, la tenía hermosa trabajada, yo quiero sumarle lógica extra, listo, defino un decorador. Que esta decorador no es nada más que una función que tiene por dentro otra función y que va a recibir como argumento la función que yo ya tenía. Entonces, recibe mi función saludar, llama a la función nueva función que yo tengo aquí y va a ejecutar la lógica que yo previamente le haya definido. En algún instante del tiempo va a ejecutar mi función que yo ya tenía, la función saludar, y después cualquier lógica extra que tenga. Entonces, ¿esto qué me termina devolviendo? La función mi decorador termina devolviendo esta pequeña función interna. Pero, y acá le hago una pregunta a cualquiera que me pueda responder. Así como yo estoy devolviendo la función, ¿se está llamando al instante esta función interna? No, se va a llamar cuando llame a la primera. Perfecto, tal cual. Con esto, por eso mismo, yo mi función saludar, en vez de agarrarla y decirle, che, mira, función saludar, estás buenísima, te voy a pasar como argumento para mi decorador, lo que yo estoy terminado definiendo acá es una nueva función combinando la lógica previa de nueva función de esta función interna de la función saludar, que va a ser toda esta nueva función decorada, porque es la suma de ambas. Y ahí yo cuando la necesite, la llamo. Y está bárbaro, pues la puedo utilizar sin problemas. Otra forma de expresar esta misma función directamente y mucho más sencilla es poner lo que se conoce como decorador ya tal cual, que es utilizando el arroba. El arroba se lo utiliza muchísimo para referirse a los decoradores, tanto en este lenguaje de programación como en otro lenguaje de programación, en donde yo le digo arroba mi decorador y listo. Esta lógica va a rapear, va a cubrir la función saludar con esta lógica extra. Y ya ahora cuando yo la necesito utilizar, la utilizo cuando yo quiera. Esto se lo utiliza una banda, pero en todo se lo utiliza, ya sea que en desarrollo web o en cualquier otro tipo de cosa que ustedes quieran trabajar, se lo van a cruzar,
Porque un decorador, al fin y cuentas, es para poder enriquecer una función base sin que vos tengas que ponerte a toquetear y armar la lógica extra. En el desarrollo web, ¿cómo se lo utiliza comúnmente? Que vos tenés tu función definida, este, que va a ser la lógica para alguna ruta en particular. Vos al decorador le decís para que la cubra, esa función base que vos tenés, para que se encargue de validar, para que se encargue de cargar esto en la web, para que se encargue de esto, para que maneje tal tipo de petición, para que se encargue de esto, sumándole todas las cosas adicionales que vos no te vas a tomar el tiempo de armarlas desde cero porque ya alguien las creó. Vos nada más te armás de la lógica en el contexto de tu caso de uso actual, que esto nosotros después lo vamos a poder ver más en detalle. Pero ese es el encanto de los decoradores, esa es la ventaja de utilizarlos tanto. Y es un approach, pero sumamente utilizado en la programación funcional. Y eso es lo buenísimo que tiene esto. De hecho, existe todo un patrón de diseño a la hora de desarrollar, que es todo el approach de poder trabajar con decoradores. Y el caso del ejemplo que yo mencioné de intentar evitar romper código que ya estaba armado, es con esa intención. Esa es la propia filosofía del patrón de diseño decorador, que ya después lo vamos a ver más en detalle, no se preocupen. Ahora, las primitivas funcionales. Esto es más en el sentido de la lógica base en sí, de cómo se trabaja, digámosle, la filosofía en sí de la programación funcional pura. La programación funcional pura es con toda la intención de evitar bucles tradicionales, evitar recorrer, utilizar for's, evitar utilizar whiles, evitar todo eso, hace en pos de utilizar otro tipo de funciones que nosotros lo estamos por ver ahora. Pero este es en sí todo el approach que tiene la programación funcional, que es decir, a nosotros lo que más nos importa es trabajar con funciones totalmente independientes unas con otras, que sean con todo lo que hemos hablado de la lógica previa a la que habíamos mencionado, y que prioritariamente trabajemos todo con un approach puro de utilizar 100% funciones. Nosotros, obviamente, como trabajamos en Python, es nuestro lenguaje de programación, eso no podía no mencionarlo, pero como ustedes saben, o sea, perdón, esto lo menciono, la programación funcional pura, porque está bueno entender de que existe y que nosotros vamos a utilizar parte de esto, pero como ustedes saben que Python es multiparadigma, no lo va a seguir puramente a esto. Y mi recomendación mía es que ustedes tampoco lo hagan. No tienen que seguir esto estrictamente si Python no lo va a seguir. ¿Por qué? Porque Python va a utilizar muchas herramientas o su mejor approach para utilizar las otras herramientas sea utilizando cosas que tal vez la programación funcional esté en contra. Como ustedes pueden ver hace un ratito nomás, yo les mostré de que nos convenía más trabajar con un for en ciertos casos que trabajar con list comprehension, que nos convenía trabajar con generadores en vez de utilizar otra cosa. Es en función de tu contexto que te conviene, pero te conviene siempre entender que existen las cosas. Y acá están una de las funciones primitivas que mencionaba previamente acá, lo de la programación funcional, que si ustedes trabajaron antes con otro lenguaje de programación, y no me voy a ir por las ramas, JavaScript, tiene estos tres términos que son estrictamente lo que más se exprime, lo que más se utiliza, que son el map, el filter y el reduce. Y acá están ejemplos sumamente detallados de lo que hace cada uno. La, Lo que es map no me devuelve en sí una lista como tal, me devuelve, y acá lo podemos llegar ahí a ver, map filter reduce. Todo esto lo vamos primero a comentar esto, vamos a comentar esto y vamos a descomentar esta parte. Y esta es la que nosotros vamos a descomentar. Yo tengo acá mi lista de números. Yo tengo acá mi función que para cada uno de los números
Para cada uno de los números lo elevó al cuadrado. Era el mismo ejemplo que habíamos visto hace rato con Pablo. Ahora, la mejor forma que nosotros conocíamos antes era agarrar y hacer un for each de cada uno de los números y elevarlo al cuadrado si mi objetivo era terminar con una lista llena de cuadrados. Eso también lo podría terminar haciendo igualmente con list comprehension y terminar obteniendo una nueva lista con los números, todos los números elevados al cuadrado, lo cual de nuevo está perfecto. Con un generador lo mismo, podría agarrar y trabajarlo así. Opciones existen. Acá les ofrezco otra opción más, que es utilizar la clase map. Esto crea un iterador, tomando de referencia mi lista de números y tomando de referencia mi función. Esto lo que termina siendo en Python en sí es devolviéndome un objeto map que representa toda mi nueva estructura de números elevados al cuadrado. Y si yo después lo quiero convertir en una lista, termino obteniendo exactamente lo mismo que lo que yo hubiese obtenido trabajando, elevándolo todo al cuadrado, por ejemplo, con una list comprehension. Como ven, esta es otra forma más de llegar a lo mismo. Esta es otra alternativa más, evitando utilizar la estructura de control iterable. De nuevo, acá está piola, en el sentido de que yo lo que termino obteniendo es obteniendo la lista que yo buscaba obtener. Y me evité entrar en un ciclo de cargar número, cargar número, cargar número. De nuevo, si la lista que yo voy a terminar teniendo es grande, es enorme, qué macana si yo de verdad sí o sí necesito la lista. Si a mí me conviene trabajar con un generador, lo trabajo con un generador. Pero como ven, tenemos tres alternativas distintas para poder llegar al mismo resultado que es obtener los números elevados al cuadrado. Solo que list comprehension y esto me devuelven esas listas. Ya los tengo disponibles en memoria para tenerlos guardados tal cual. Esto, igualmente, si nosotros nos paramos 2 segundos en JavaScript y, a ver, vamos a sacar un ejemplo, los ejemplos rápidamente acá. Yo por acá le digo, recibo una lista y esta lista yo quiero retornar una nueva lista mapeada en donde cada número esté elevado al cuadrado. Creo que era así escrito, elevado al cuadrado en JavaScript, no me acuerdo. En vez de acá devolverme un objeto map, lo que me termina devolviendo esto, console log suma, y acá yo le devuelvo una lista de 1, 2, 3, 4. En vez de acá devolverme eso, ahí está, ya me devuelve la lista tal cual, porque el map lo que termina haciendo con la lista es devolverme una nueva lista con los elementos modificados. Acá Python lo trabaja un poco distinto, no lo puede devolver como lista como tal, me devuelve como clase, pero nada más utilizo un conversor y ya está. Acá, por ejemplo, tengo otro ejemplo que este es en el caso de, vamos a descomentar esta parte. Esta función, como ven, es para chequear si un número es par o no. El filter es otro método utilizado cuando yo quiero obtener una nueva lista de elementos, en donde los elementos que vayan a mostrarse sean respetando una regla nada más los que cumplan una cierta condición. Es decir, que me los filtre, crear una nueva lista con los elementos filtrados. Entonces, acá aplicando el filtro, solo voy a obtener los números pares de los que yo tenga disponible. En este caso, lo único que van a estar disponibles van a ser 2 y 4. Con esto, yo el filter funciona exactamente igual que el map. Yo acá defino una función, pero no la llamo. Tengo nada más definida. Puedo utilizar una lambda function si a mí me conviene. De hecho, acá en este caso podría utilizarlo como lambda y pasarle lambda
number, y acá number sea dividido 2 igual a cero, y funciona exactamente igual. Solo me va a mostrar números que sean pares. Vos lo podés definir como una función acá por aparte y no hay ningún problema. Solo que tengas presente que te conviene más. Y ya por último, el que nosotros habíamos mencionado es el reduce, que está acá. Tucu, 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 tucu. Ahí está. El reduce es un poco más vueltero que el otro, que los dos anteriores. En el caso de los dos anteriores yo lo tenía que convertir en una lista para eh, obtener mi nueva lista con los elementos, ya sea filtrados o modificados. En el caso del reduce es que todo el contenido de una lista pasa a ser un nuevo dato atómico, ya no una estructura de datos como nosotros teníamos mencionado como una lista, sino que acá esto me devuelve un resultado en sí. Esto nosotros lo vemos comúnmente en el ejemplo de, por ejemplo, utilizar una sumatoria, en donde la sumatoria nosotros utilizamos la función sum, le pasamos el dato y hace una sumatoria de todos los elementos dentro de esa lista. Yo tengo llena de números, listo, me devuelve el resultado de la suma de todos los números. Acá puedo hacer exactamente lo mismo con la función reduce si yo le importo desde de este módulo llamado functools, que me devuelve varias herramientas de funciones. Nosotros poniéndole a la coma, poniéndole para mostrarlo, tiene varias definidas. El reduce es una de las que más se utiliza. En el caso de lo que el reduce le define una función para sumar dos números. ¿Y cómo va a funcionar esto? Yo le paso acá los números que nosotros tenemos y va a utilizar esta función sumar. Pero cómo va a trabajar en este instante va a ser, permítame 2 segundos que le quite los breakpoints. Lo vamos a ejecutar acá con el debugger para que lo podamos ver tranquilos. Yo acá tengo mi función suma total, perdón, mi variable suma total que va a guardar lo que me devuelva reduce con la función sumar y los números. Entonces, ¿cómo va a avanzar? Va a recibir como argumentos el uno y el 2. Es decir, acá me devuelve el uno como primer dato y el 2. Esto hace la suma y esto que me devuelve 3. Ya lo tengo al resultado de la suma devuelto. Volvemos a llamar a la función y acá me pasa el 3 y el 3. ¿Y esto qué está pasando? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando el reduce? Trabaja con el número y el acumulador. El acumulador lo que va a estar haciendo es ir guardando el resultado de cada una de las sumas. Y la otra variable, es decir, la segunda variable que yo tengo acá, va a estar funcionando como el valor actual, el valor posicional. Entonces, ¿qué estaba teniendo acá? Yo en el primer elemento lo guardo automáticamente en el acumulador. Al segundo elemento ya lo utiliza como el valor posicional y lo suma. Y ese nuevo valor va a quedar definido en el acumulador. Pasa al tercero, lo suma, pasa al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente, y ahí me devuelve la suma, el resultado total. Y así como rápido y sencillo trabaja el reduce. Todo me conviene cuando yo tengo que hacer operaciones complejas y lo quiero tener todo sintetizado de esta forma. Esto es más que nada el approach es como una alternativa de cómo trabajan, cómo funcionan estas tres funciones primitivas, que después, como pueden ver, en uno de los lenguajes de programación más utilizados como es JavaScript, están disponibles cada una de ellas. Entonces, eso sería cómo funciona cada una de estas. Y eso sería todo en esta clase, chicos. ¿Hay alguna duda de lo que hayamos visto y hablado? Sí, pero después le pegaré un repasito a los últimos temas. Esto de Reduce no me quedó muy clarito. Tranquilo, lo podemos ver, todavía nos quedan 15 minutos, y lo podemos pegar una ojeada Ah, de más. una. Sí, por favor, si no es mucha molestia.
Sí, 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 sí. Es más, en pos de que esto quede. ¿Dónde está? No, este no, este no, Ah, este no, perdón, y no. agregando consulta más como estructural. ¿Vamos a empezar con los TPs desde hoy? ¿O De hecho, tenían que empezar con los TP la semana pasada, pero hoy justo me había comunicado de que hubo un problema con la plataforma. Entonces, este, ahora, ahora directamente vamos a hacer el TP, vamos a hacer el TP1, pero aplicando lo que hemos visto en esta clase. Es decir, que parte de lo con lo que voy a corregir su TP va a ser que utilicen type annotation, que utilicen docstring, porque después, bueno, esto por ejemplo en el TP1 no está, pero lo demás sí lo pueden aplicar y utilizarlo. ¿Por qué quiero que hagan el TP1 más que el TP2? Porque es más que nada repaso y quiero ver dónde están. Entonces, me sirve más eso. de una? Porque de nuevo, esto con que ya lo hayan tenido y que tengan la presentación a mano donde tienen los ejemplos, ya es cuando a ustedes les sea conveniente decir, che, creo que voy a intentar esto y ver si es el mejor approach, vayan viéndolo. Esto ya es más piña. Como ven, hoy les mostré tres formas distintas de hacer lo mismo. Entonces, es como, ahora es donde ustedes empiezan a tener su criterio para ver qué me conviene más, qué me es más sencillo y qué le va a ser más sencillo a la próxima persona que vea mi código. Pero bueno, lo que decíamos acá del reduce, y para eso vamos a cambiarle el nombre de las variables, va a ser acumulador. ¿Qué te sirve más, sumador o acumulador? No lo sé. Porque imagínate que uno va a ser como trabajábamos en Python 1 en donde nosotros utilizamos un sumador, ¿te acordás? Una variable sumadora. Sí, que va sumando cada iteración. Acá, ajá, exactamente acá es lo mismo, digamos. Y este es el valor actual. Valor actual. Nosotros, esto que acabamos de ver del reduce, en la alternativa de lo que nosotros hacíamos antes de, bien, vamos a ponerle sumador cero, número y números, lo estoy poniendo ya todo en español porque todo este ejemplo estaba en español, no sé por qué, este, sumador, número y números, ponerle sumador más igual a número. ¿Te acordás que nosotros lo que termina haciendo este código es Sí, tal cual. recorrer la lista de números, irlos sumando y irlos guardando en la variable sumador? En cada una de estas vueltas nosotros tenemos dos cosas. El valor actual de sumador y el valor de número, que va a ser cada uno de los números que yo me esté parando en la lista. Arranco en el primero, después en el segundo, después en el tercero y así. De igual forma trabaja acá el reduce a la hora de utilizar la función sumar. Yo al reduce le paso como argumento la función sumatoria y números, o sea, mi lista. Lo que va a hacer, lo que va a estar haciendo es recorrer mi lista y para cada uno de mis elementos de mi lista va a ejecutar la función sumar, diciendo, tomando al valor actual de mi sumatoria y al valor actual de mi lista. Y me va a devolver el resultado de la suma del valor actual de mi sumador y del valor actual de mi lista. Y lo va a guardar como el nuevo valor de sumador, que es exactamente lo mismo que está pasando acá, que poniéndolo incluso más claro, está haciendo lo mismo que esto. Recorre números, obtiene el número en el que estamos recorriendo el número actual, sumo el valor actual de sumador con el valor actual de número y lo guardo como nuevo valor de sumador. ¿Se entiende? Sí, digamos. O sea que yo le doy una instrucción y va algo iterable y va recorriendo ese algo iterable, ejecutando la función en cada vuelta. Claro, va a estar recorriendo mi lista y para cada uno de los valores de mi lista va a llamar a sumar, pasándole como argumentos
el valor actual de mi sumador, que lo tiene definido de manera implícita, y el valor que yo tengo agarrando de acá de mi lista. Por ejemplo, vamos a arrancar desde cero. Cuando yo ejecuto reduce, en el instante cero va a tomar como valor de sumador cero. Es decir, esto va a ser cero, ¿que no? Esta, Sí. esta variable va a ser cero. Y yo tomando el primer elemento de mi lista, ¿cuál va a ser? Uno. Cero más uno, Uno. uno. Entonces, ahora ese valor que me va a devolver sumar va a ser mi nuevo valor de sumador. ¿Hasta acá vamos bien? De 10. Bien, la siguiente vuelta va a tomar el nuevo valor, que es 2, y va a sumar el valor, va a pasarle como argumento a la función de sumar el valor actual de sumador, que cuál es 1, y el valor actual en el que estoy parado, 2. 1 más 2, 3. Ese va a ser el nuevo valor de sumador de la variable que yo tengo definida de manera implícita, que es lo que estoy teniendo acá. Lo mismo está haciendo reduce aquí. Tiene definido una variable sumador y lo va haciendo ahí, tiki, 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 ejecutándolo. ¿Y me da directamente el resultado final o Me lo da el puedo hacer resultado por final, tal cual. Ah, Me da el ok, resultado final. El ok. reduce me devuelve lo que vos acá tendrías al final, después de ejecutar todo este for, vos tenés el valor de sumador como el resultado de la suma de todos los números de mi lista. De igual forma, yo tengo acá el reduce. ¿Y puedo utilizar yield para ir contando las vueltas o eso ya es como otra cosa? Eso ya no, porque eso va en contra de lo que es el reduce. Acá yo necesito ejecutar en cada vuelta la suma. Yo necesito ejecutar la función una vez. O sea, esto es una alternativa de lo que vos estás haciendo ahí con lo que es lo demás, lo que es Yield, porque Yield es Ah, de eh, una. otra forma de iterar. Esta es otra alternativa que es otra forma de iterar toda la lista sin yo tener que definirme un for a mano, que lo mismo hace el generador. Sin tener que yo definirme un for, recorro en parte la función. Ahí se entendió un poco más. Por la duda lo puedo ejecutar con el debugger una vueltita más. Ves que acá yo tengo números como lista definida y acá yo ya estoy, se salta la primera vuelta porque es el primer elemento ya automáticamente lo asigna como el valor actual del sumador y se pasa al siguiente. Entonces dice, bien, yo estoy parado acá ahora mismo. Le paso el valor de sumador, que en la primera vuelta habíamos dicho que era 1 porque era 0 más 1, y el valor actual, que es 2. Entonces suma 1 más 2 y ahora entonces yo me devolvió un resultado, que es el resultado de sumar, que acá es 3, ¿viste? Lo vuelve a llamar el reduce a la función sumar. La llama de nuevo y le pasa ahora el valor de sumador, que es 3 y el valor actual en el que estoy posicionado, que es 3. 3 más 3, 6. Entonces ese va a ser el nuevo valor de sumador, que es el que me devuelve la función sumar. Y va a ser 6 más el valor actual de la lista, que en este caso ahora es 4. 6 más 4, 10. Ese va a ser el nuevo valor actual del sumador, 10. Lo vuelvo a llamar, le paso 10 y el último elemento de mi lista que es 5. 10 más 5, 15. Es el valor que me devuelve y como ya no tengo más elementos en la lista, es el valor que va a devolver toda la función reduce, que es el valor de suma total. Entonces se queda asignado ahí el valor de suma total y muestro esto. Ahí se entendió un poco más. Sí, gracias. No hay ningún problema. Como yo lo entiendo, si es medio más vueltero, como ve acá en el ejemplo, incluso lo estoy haciendo con un lambda, que acá en el lambda está tomando con el XY, tal vez no es muy explícito que digamos, pero como ves, es esa acción. El reader lo que va haciendo es, por cada uno de los elementos de mi lista, va a llamar a la función y la va a ejecutar, pasándole un acumulador y pasándole el valor actual. El acumulador es el acumulador, sumador, el que está llevando control del valor total de todos los elementos, de la suma de todos los elementos.
Así como suma, nosotros podremos hacer cualquier tipo de operación, pero esto siempre me va a devolver un único resultado, un valor, o sea numérico, estás trabajando con string y estás queriendo hacer una lógica con los strings, pero me va a devolver un dato nomás, no una nueva estructura de datos, como eran los dos anteriores, que en este caso este filtraba y en este caso este generaba una nueva lista con todos los valores modificados, porque le aplica la lógica a cada uno de los elementos. Este lo mismo, le aplica la lógica a cada uno de los elementos, pero solo se queda con aquellos que me devuelva un true, porque este sí o sí tiene que ser la función que utilicemos acá tiene que ser para booleanos, porque estamos filtrando, que era lo mismo que nosotros hacíamos antes con un for. De hecho, todo esto de nuevo es lo mismo que podemos hacer con un for, solo es una alternativa a la hora de trabajar. Pero bueno, si ya no hay más dudas, chicos, va. Si ya no hay más dudas, Pablo, este, ya estamos liberados. Igualmente, cualquier cosa que me quieras preguntar después que se te vaya ocurriendo, yo al TP2 lo voy a habilitar por si querés practicar. Pero de nuevo, yo esto, lo último no lo pido a rajatabla porque no es algo nativo de Python. Y algo que te va a servir después si vos te querés trabajar en otro lenguaje de programación. Como ve, existen otras alternativas con Python y Python particularmente impulsa las propias de él, como por ejemplo el List Comprehension en lo que él más promociona, o trabajar con estructuras de control normales, digamos. Pero bueno, si ya no hay más dudas, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias.